Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, bienvenidos a este espacio llamado Palabra y Verdad, en donde resolveremos todas tus preguntas. No te olvides de escribirnos ahí abajo el cajón de comentarios o también al correo que aparecerá aquí en pantalla. Recuerda dejar tu like, suscribirse. Bueno, vamos con el tema del día de hoy. Hoy quiero hablar acerca de Shakira y de sus últimas declaraciones polémicas. En realidad sí me parece que son declaraciones un poco delicadas, sobre todo por los movimientos que se han venido presentando, los movimientos del género femenino, de la comunidad LGTBI y de otras comunidades en donde en muchos casos el credo o el pensamiento de ellos es muy contrario a la escritura, ¿cierto? Entonces me preocupa porque estás diciendo cosas de la escritura que pues en realidad la escritura nunca la han dicho, ¿cierto? En este caso está hablando Shakira de que Dios es un Dios misógino, o los que escribieron la palabra, los que escribieron el Génesis, que es el libro en donde se habla de la creación de la mujer, que fue producto de que Dios le sacó a Adán una costilla, entonces que los que crearon a Eva son los misógenos, también hablando de la caída del hombre por causa también de la equivocación de la mujer. Entonces, el decir de que los escritores de la Biblia son unos misógenos, sobre todo los de Génesis, estaríamos hablando de que Dios sería misógeno. ¿Por qué? Porque la escritura es inspirada por Dios. Entonces, mire, aquí saqué un fragmento que aparecerá aquí en pantalla. Entonces, a continuación se lo vamos a mostrar, que dice lo siguiente. Dice: durante la misma entrevista, Shakira trató de misógina a la lectura del Génesis. La historia de Eva fue una historia creada por misóginos para poner a las mujeres en una cajita donde deben permanecer calladas, no expresar opiniones y no ser catalizadoras del cambio, señaló el artista. Hay algo refrescante en eso de ser nosotras mismas y sin remordimientos. Ya pedimos muchas disculpas antes, continuó. En el pasado, todas las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se ha acabado. Ahora nadie nos va a controlar, nadie nos va a decir cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas, finalizó la cantante. Cuando nosotros vemos este texto, que se lo voy a dejar aquí un poco para que lo lean también ustedes, hay un peligro aquí porque de pronto yo no quiero negar lo que ha sucedido en la historia de la mujer, ¿cierto? En la historia del género femenino, porque sí ha sufrido bastante. En realidad yo, por ejemplo, lo puedo decir yo abiertamente, yo también vengo de una familia en donde lamentablemente mi padre pues maltrató mucho a mi madre, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que en realidad sí, las mujeres han sufrido muchísimo. Pero vamos a hablarlo en el contexto bíblico, ¿no? Porque si lo hablamos en este contexto, en este ahora, las mujeres ahora piensan de una manera distinta, pero esto no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, vamos a ir al texto en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice la escritura de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiero que por favor usted guarde ese primer versículo para poder entender el texto en su totalidad, para no sacar el texto fuera de su contexto. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, entonces, finalizando la lectura, lo que encontramos es que termina diciendo el apóstol Pablo es que grande es este misterio. Pero ¿cuál es el misterio? Grande es el misterio de que la Biblia hable de que el hombre fuera hecho y que la mujer fuera sacada de su costilla,
pero obviamente lo está hablando desde el misterio, desde la misma formación de la mujer y del propósito de la formación de la misma y de la formación del hombre. Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos de que el hombre tiene mejores cualidades que la mujer, es preferido, tiene de pronto alguna cualidad mayor que la mujer, y en ninguno de los casos la Biblia está tratando de relatar esto. Obviamente, usted dice, bueno, pero ¿por qué la mujer no nació primero? ¿Por qué la mujer fue sacada de la costilla? Este es el misterio que está hablando aquí el libro de Efesios. Entonces, misterio es esto porque Dios lo ideó así. Entonces, es algo que nosotros, ni siquiera el apóstol Pablo podía entender, ni nosotros tampoco. Aún así, lo que nosotros podemos entender es lo que dejó estipulada la escritura de que el hombre tiene que cuidar a la mujer como vaso más frágil, según lo que está diciendo acá. Lo interesante es que en el versículo 21, cuando iniciamos, que se acuerda que lo resalté, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo importante es someternos unos a otros. O sea, tanto el hombre se sujeta a la mujer como la mujer al hombre, en el temor de Dios. Entonces, todo este contexto, todo esto que lo leí, lo fija con este versículo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que estar en sujeción al temor de Dios. En este caso, por ejemplo, la mujer. Si el hombre es un buen proveedor, si el hombre cuida de ella, si el hombre es atento con ella, si el hombre es un hombre de Dios y tiene temor de Dios, claro que sí, debe sujetarse, obviamente, al hombre. Pero si el hombre está tratando de vulnerarla, de hacerle daño, pues no se debe sujetar, porque obviamente si el hombre está haciendo algo malo, pues la mujer tampoco va a incurrir también en hacer también el delito, ¿cierto? Entonces, el mandamiento aquí es condicional, porque el mandamiento se lo da a la mujer, y cuando le da el mandamiento a la mujer, categóricamente le está diciendo sométase al hombre. Pero en ninguno de los casos, vuelvo y lo repito, en ninguno de los casos, aquí la escritura está mandando al hombre a someter a la mujer. El mandamiento aquí es cuiden a sus esposas como si cuidan a sí mismos, como vaso más frágil, como Cristo cuidó a la iglesia. Entonces, tomé este texto porque obviamente es lo que se habla y lo que hizo finalmente Jesucristo con la iglesia, resaltando la figura de la mujer, porque, claro, por Eva vino también la cuestión de la caída, ¿no? Porque ella se dejó engañar por la serpiente, pero Cristo levantó a la mujer poniéndola en alto porque por ella vino ¿quién? El Salvador. Entonces el apóstol Pablo dice, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni griego, todos somos iguales delante de Dios. Entonces hay que entender esto y que nosotros nos sujetemos en el temor de Dios. Entonces, claro, ella está diciendo que la Biblia fue escrita para que el hombre sujetara a la mujer y la guardara dentro de una cajita, de que ella ya no podría ni expresarse. Ella está diciendo que anteriormente pedían muchas disculpas por lo que hacían, pero este es un tiempo en donde ellas se pueden levantarse. Eso es humanismo en su máxima expresión, ¿cierto? Y esto lo que hace es darle a entender a la mujer una figura equivocada con respecto a la Biblia, porque el contexto bíblico jamás se trató de esto. De hecho, las culturas que estaban alrededor de la cultura semita eran culturas que trataban peor a la mujer que los mismos hebreos. De hecho, hasta los años 50, en donde hubo la liberación femenina, fue en donde la mujer empezó a levantar más cabeza y hasta el sol de hoy, en la actualidad, puede exigir muchos derechos que antes no exigía. Obviamente, esto ha constituido en que la mujer se sienta vulnerada, ¿cierto? Entonces, pero esto no tiene nada que ver con la Biblia. Esto es algo que no solamente la cultura en la que fue escrita la Biblia, sino las culturas alrededor siempre han hecho con la mujer. Entonces está categóricamente hablando de la Biblia, del libro de Génesis, cuando no entiende tampoco qué fue lo que sucedió en el Génesis. Entonces en el Génesis lo que sucedió fue que la mujer fue engañada, pero ¿por qué fue engañada la mujer? Porque el hombre la descuidó. El hombre tenía la mayordomía. El primero que fue creado, ¿quién fue? El hombre. Entonces el hombre fue creado para ejercer mayordomía en Edén, para cuidar a su esposa, ¿cierto? Y la mujer vendría a ser una compañía. Yo sé que hay muchas personas que se molestan con eso porque ¿cómo así que compañía y como que ayuda? No, nosotros las mujeres podemos ejercer dominio. En ninguno de los casos la Biblia habla de ningún tipo de dominio por ninguno de los dos lados. El dominio tanto del hombre como de la mujer es Dios, es Jesucristo. Entonces, no le manda al hombre a dominar, pero tampoco a la mujer la manda a dominar. Entonces, obviamente, por la mujer vino la caída, pero la maldición que Dios le da primero a la serpiente que se arrastraría, ¿cierto? Y después a la mujer que daría a luz con dolor, y le dice a la mujer que la serpiente le mordería a ella, el calcañar, sombra y figura del camino, ¿cierto? De la vida, y que la mujer aplastaría ¿qué? La cabeza con la descendencia que vendría de ella. Entonces, ¿esa descendencia quién es? El Salvador, Jesucristo. Entonces, esa maldición que le dio también era una profecía que le daría ¿a quién? A la humanidad, hablando de que por la mujer vendría ¿quién? Fruto de la mujer vendría ¿quién? El Salvador, Jesucristo. Entonces,
cuando ella dice que misógino, la palabra misógino es el odio en su máxima expresión hacia la mujer, en contra de la mujer. Dios no hizo a la mujer para que se guardara en una cajita, como dice ella, para que andara escondida, ni para que ella tratara de guardarse del hombre. No, tampoco la Biblia manda a someter a la mujer. No, en ningún lugar. Si usted de pronto encuentra el versículo que dice que la mujer debe estar sujeta al marido porque el marido la somete, hábleme, dígamelo aquí, escríbame en los comentarios. O sea, en ningún lugar, en ningún versículo habla de que el hombre puede someter a la mujer. A la mujer se le da el mandamiento. Es diferente. ¿Por qué? Porque una cosa es que al hombre se le dé el mandamiento en donde diga, hombre, tiene que someter a la mujer, que eso es esclavismo. Y otra cosa es que le diga a la mujer que debe someterse al hombre. Pero hay una cláusula. En la cláusula aquí en Efesios es que el hombre tiene que estar sujeto a Cristo y tiene que cuidar a la mujer como Cristo cuida a la iglesia. ¿Cómo Cristo cuida a la iglesia? Dando su vida por la iglesia, sustentándola, cuidándola, teniendo en cuenta de la necesidad que tiene la iglesia. De la misma manera los hombres tenemos que cuidar a las mujeres, dignificándolas, tratándolas como seres más frágiles, como vasos frágiles. Entonces, este argumento que dice Shakira es completamente inválido. Y hago este breve comentario de esto porque me preocupa, porque hay muchas mujeres que pertenecen a la iglesia que escuchan a Shakira y que muchas sienten satisfacción con esto que le ha sucedido a Shakira. O bueno, en algunos casos otras sienten dolor, ¿no? Entonces, sienten satisfacción porque dicen, mire, esta mujer utilizó su dolor para hacer dinero, entonces yo voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, es algo gracioso porque ahí no hay temor de Dios. Cuando Shakira en sus inicios, que ahí se muestran en videos de YouTube, usted lo puede buscar, ella decía que no, que ella le agradecía mucho a Dios por todo lo que le había dado. Después, un tiempo después, digo, no, yo sí le agradezco a Dios. Después se aleja completamente de Dios y conoce finalmente a este hombre llamado Gerard Piqué, el que todos conocemos, que era uno de los futbolistas del Fútbol Club Barcelona. Entonces, este hombre termina poniéndole el cuerno con una mujer más joven y pues ella otra vez la agarra contra Dios. ¿Sí? Entonces, no, ya Dios no existe, Dios no es verdadero, entonces Dios lo que quiere es oprimirme, Dios es un macho opresor, que lo que hace es generar odio para que los hombres sometan a las mujeres, y las mujeres ya no estamos para ese discurso. Y en ninguno de los casos, ni siquiera en el Génesis, ni siquiera en el Nuevo Testamento se está hablando de un discurso en contra de la mujer, en donde la mujer tiene que ser esclavizada, en ningún caso. Eso es algo de la invención de ella y producto de la ignorancia que hay en su vida y con respecto a la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con esto porque en ninguno de los casos ella tiene razón. Ella no tiene razón. ¿Sí? Porque obviamente el libro de Génesis fue escrito no literalmente, para que todos lo entiendan literalmente, sino figurativamente. Tiene figuras retóricas, tiene ilustraciones, que lo que trata de mostrar al hombre es un mensaje de cómo el hombre tuvo su caída. Pero cuando la Biblia habla del hombre y de la mujer, la palabra hombre en el hebreo es ish y la palabra para hablar de mujer es isha. Pero cuando se habla del relato del Génesis, a los dos se les llama Adán, los Adán, que es una sola unidad. Entonces Dios no mira al hombre por aparte, a la mujer por aparte, ¿cierto? Como en el Nuevo Testamento dice que si usted, por ejemplo, es la creyente y su marido no, dice que el marido es justificado ¿en quién? En su mujer, porque Dios los mira como una sola carne, como una unidad. Por eso aquí en el texto de Efesios dice, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Entonces, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay rico ni pobre, ni rico ni esclavo, ya no hay judío ni griego, ya todos estamos en la misma igualdad. El que es misógino es porque su discurso es completamente de odio en contra de la mujer. Pero es que en ningún caso los escritores, el que escribió la Biblia, porque digámoslo así, digámoslo en el contexto que se estaba viviendo en aquel entonces, claro, era una cultura patriarcal, ¿no? Pero ni siquiera los escritores del Génesis fueron patriarcales, porque si no, no hubieran hablado de que no hubieran puesto el texto ahí en donde Dios le dice a la mujer que ella le pisaría la cabeza a la serpiente, la descendencia de ella. O sea, que de ella vendría la solución al problema. Entonces, y no pusieran mujeres como Ruth, como Esther, como Noemí, como Sara, ¿cierto? Hay muchas mujeres como Rebeca, Raquel, Rahab, la ramera, en donde ellas hicieron gran parte de lo que hoy conocemos como el compendio bíblico del Antiguo Testamento, como heroínas de la fe. Entonces, el que habla así de la Escritura lo habla con ignorancia.
Entonces, espero que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si de pronto alguna cosa no ha entendido de este tema, lo puede escribir aquí en el cajón de comentarios. Si tiene preguntas acerca de otro tema, también lo puede escribir aquí. Nosotros somos Iglesia Cristiana El Almendro y estamos aquí para servirle. Recuerde darle like, compartir y suscribirse. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.